Hola lectores, espero que os guste este nuevo set. En principio ya va a ser el definitivo de este canal porque ya nos hemos mudado, Andrea y yo, a la que ya es nuestra casa. Por fin, después de tanto tiempo, puedo tener toda mi biblioteca en un lugar. Hasta ahora lo tenía en un trastero, montañas de libros desordenados, y yo lo llevaba regular, que cada vez que quería consultar un libro de mi biblioteca tenía que escalar montañas de literatura, literalmente hablando. Esta reseña va a ser la prueba, a ver si se escucha bien, ¿Me se oye? si se ve bien. En principio todo está preparado pues para poder grabar aquí y para poderos traer muchísima literatura desde este lugar. ¿Y cómo estreno este escenario? Pues con un libro que critica un poco todo lo que viene a ser el teatro. ¿Cómo? Es irónico estrenar un escenario con un libro así. Como muchos ya sabréis, el año pasado, en 2020, me propuse leer en parte y releer por otra parte toda la obra de la escritora británica Jane Austen. No lo cumplí, me quedan unos pocos libros para terminarlo, pero el último libro que leí siguiendo este reto es del que os quiero hablar hoy, que es Mansfield Park. Y antes de empezar, antes de dejaros con la intro, me gustaría enseñaros uno de los tesoros literarios que tengo. No creo que sea un libro objetivamente valioso, pero para mí lo es, porque era de mi abuela, y es esta edición de Mansfield Park. Aquí lo tradujeron como el Parque Mansfield, porque antes se traducía todo, nombres propios, nombres de todo. Ah, no, mira, no está, aquí los nombres no están traducidos. Qué raro, porque el título sí, el Parque Mansfield. Bueno, no sé qué criterios seguían, pero es una edición del año 1943 de Mansfield Park y está en la biblioteca de mi abuela y me hace mucha ilusión. Es un libro muy especial para mí. Como ya sabéis, yo me compré el pack de la obra completa de Jane Austen en esta preciosa edición de Penguin Classics, que tiene sus cosas, como ya os he dicho en otro vídeo de Jane Austen. Al leer tienes que abrir mucho porque la letra empieza justo en medio y el libro tiende a cerrarse y tienes que estar ejerciendo todo el rato fuerza, pero tienen también unas introducciones y unos epílogos y unos apéndices muy interesantes que completan la obra y además son preciosos. No nos vamos a mentir, somos unos superficiales. Yo el primero, este libro en cuanto a diseño es una preciosidad. Pero bueno, más allá de las ediciones, vamos a hablar de Mansfield Park porque tengo muchas cosas que contaros. Bienvenidos y bienvenidas a Trotalibros. Si alguna de las facultades de nuestra naturaleza puede considerarse más maravillosa que las restantes, yo creo que es la memoria. Parece que hay algo más claramente incomprensible en el poder, en los fracasos, en las irregularidades de la memoria que en cualquier otro aspecto de nuestra inteligencia. La memoria es a veces tan fiel, tan servicial, tan obediente, y otras tan veleidosa, tan flaca, y otras aún tan tiránica e ingobernable. Somos, indudablemente, un milagro en todos los aspectos, pero nuestra facultad de recordar y de olvidar me parece algo particularmente insondable. Creo que hoy ir vestido de leñador me va muy bien para hablaros de Mansfield Park, de verdad. Yo nunca había leído este libro, a diferencia de Orgullo y Prejuicio o Sentido y Sensibilidad, y la verdad es que lo hice muy intimidado porque muchísimos lectores y muchísimas lectoras que son fans de Jane Austen me decían que este era el libro más justillo, más regular, e incluso hubo quien me dijo que directamente no le había gustado Mansfield Park, que era el único libro de Jane Austen que no le había gustado, y además dentro de la obra de Jane Austen creo que es una de las obras más largas, si no la más larga. Esto quizá me lo estoy inventando, pero de las más largas seguro. Así que me acerqué a esta obra realmente intimidado por a ver qué me iba yo a encontrar. Realmente no encontré nadie que fuera un defensor de Mansfield Park. Sí que
Había lectores que les gustaba más o lectores que les gustaban menos, pero todos coincidían con que no era una de las mejores obras de Jane Austen, es más, era una de sus peores obras. Publicada en 1814, Mansfield Park narra la historia de Fanny Price, una joven de familia humilde que con tan solo 10 años es adoptada por sus tíos ricos, Sir Thomas y Lady Bertram, y crece en la mansión de estos, Mansfield Park. A pesar de crecer en este ambiente idílico, lo cierto es que crece siendo tratada claramente como un ser inferior. Mrs. Norris, la hermana de Lady Bertram y también tía de Fanny Price, le recuerda a cada momento lo muy agradecida que debe estar porque todo lo que disfruta se le es dado por piedad, por compasión, y sus primos, los hijos de Sir Thomas y Lady Bertram, pues también bastante. El hijo mayor, Tom, que va a ser el heredero, es un vividor, va a la suya, solo piensa en disfrutar. Luego tenemos a María y Julia, que son dos chicas muy vanidosas, solo están pensando en enamorar a un caballero con muchísimo dinero y ser la envidia de toda la familia Bertram. Pero de estos hermanos hay uno que es Edmund, que desde el principio conecta muchísimo con su prima y se preocupa por ella y quiere educarla. De todos sus hermanos, Edmund sin duda destaca por su bondad, incluso diría demasiado bueno o demasiado perfecto, ¿no? Parece casi más un monje. De hecho, tiene una clara inclinación por convertirse en párroco. Y este es el elenco de personajes con el que arranca la historia de Mansfield Park. Pero son 3 los cambios que se alinean para que Jane Austen empiece a jugar a su juego favorito, al juego de las relaciones amorosas, de enemistad, de celos, etcétera, entre sus personajes en este idílico microcosmos que será Mansfield Park. El primer hecho es que Sir Thomas abandona Mansfield Park para ir a América a supervisar unas plantaciones que tiene allí. La ausencia de Sir Thomas va a ser esencial para que se descontrolen un poco las cosas, porque realmente Sir Thomas es el típico lord inglés muy frío, también muy carismático, pero muy severo con las normas sociales, y mientras está él todo está bajo control. Pero él se va. El segundo hecho es consecuencia directa del primero, y es que Tom, el primero de los hermanos, el vividor, el futuro heredero, pero que solo piensa en disfrutar, se va a hacer cargo, va a ser el hombre de la casa, va a ser quien tome las decisiones en última instancia, ya que su madre, Lady Bertram, pues está en su mundo, o sea, pasa de todo, le da igual todo. ¡Pero me la pela! ¡Me la resbala completamente! Y por último, lo más importante, el elemento disruptivo de esta novela es la llegada de unos nuevos vecinos de los hermanos Mary y Henry Crawford, que llegan de la ciudad a pasar una temporada en Mansfield Park y por lo tanto tienen un poco la moral de la ciudad, la moral de Londres. Es como que la gente en Mansfield Park es más ingenua, es como que los miembros de la familia Bertram son bastante inocentes con la moral y las normas sociales que regían el campo, las zonas más rústicas de Inglaterra, y es como que llegan Mary y Henry, que son astutos, son manipuladores, son falsos, saben jugar con la gente y cuando se marcan un objetivo no paran hasta conseguirlo. Además, ambos son muy atractivos y enseguida todos los jóvenes miembros de la familia Bertram quedan hipnotizados ante la forma de hablar y de proceder y la belleza de estos dos hermanos, que son los que en definitiva hacen que las cosas se muevan y empiece la historia que conforman las páginas de Mansfield Park. Para mí el mejor momento de esta lectura es un momento en el que en Mansfield Park los primos de Fanny junto a los hermanos Crawford y un amigo planean hacer una obra de teatro, hacer de actores, por supuesto una obra de teatro casi sin público, privada, y Fanny se niega completamente a participar en este teatro. Es como que para la clase social de los Bertram hacer de actor, hacer teatro es una cosa muy vulgar, muy vergonzosa. Jane Austen también nos deja ver a través de los ensayos
las relaciones entre los diferentes personajes de Mansfield Park de una manera muy sutil. También hay un momento en el que los personajes de Mansfield Park discuten sobre Shakespeare, o sea, ese momento para mí fue genial. Ser testigo de cómo unos personajes de Jane Austen están hablando de Shakespeare. Es decir, encontrarme en una obra de un genio de la literatura inglesa como Jane Austen a otro genio de la literatura inglesa que es Shakespeare. Fue una fantasía. También esta novela te regala personajes inolvidables como la tía Norris, una mujer muy agarrada, muy avariciosa, pero que además quiere estar en el centro de las cosas, es como muy vanidosa y paga con Fanny Price todo su carácter, ¿no? Es como que está todo el rato haciendo la pelota a sus sobrinos, a Lady Bertram, a Sir Thomas, pues porque vive de ellos prácticamente, o sea, es una garrapata total. Al ser consciente de que es una garrapata de la familia de su hermana, está todo el rato intentando demostrar lo útil que es, ¿no? Incluso me atrevería a decir que maltratando a Fanny para que toda familia vea qué suerte tienen de su tía que se encarga de Fanny y que se encarga de que a Fanny no le suban los humos y no se crea aquí que es igual que sus primos, porque no. Ella viene de una familia humilde porque su madre se decidió casar con un hombre humilde y está aquí de regalada y es como que todo el rato se lo recuerda. Sinvergüenza, desgraciada, manipuladora, oportunista. Cerda. ¿Cuál es el resultado de esto? Pues la protagonista, la heroína que nos encontramos en Mansfield Park. Si en la reseña de Emma, os dejo la reseña por aquí arriba, os dije que en esa historia Jane Austen había creado un personaje fuerte, un personaje independiente. Emma no se quiere casar, Emma es rica, tiene la vida solucionada, no quiere encontrar pareja, solo busca pasárselo bien, además es talentosa, es como que tiene todos los dones, pero aún así es imperfecta porque tiene tanta seguridad en sí misma que la lía parda. Pues es como que Jane Austen fue al otro extremo a la hora de construir a Fanny. Y precisamente la gran crítica moderna que se hace a Mansfield Park es por su protagonista, Fanny Price. Y es que son muchos los lectores a quienes se les hace difícil acercarse, empatizar con Fanny Price. Un personaje dócil, sumiso. Fanny es tímida, Fanny es pasiva. Incluso me cuesta decir que es la protagonista, porque realmente llenan las páginas de esta historia los líos entre sus primos, los Crawford, un amigo, la tía Norris, etcétera, etcétera, etcétera. Y Fanny está allí siempre en segundo plano, intentando no llamar la atención, intentando hacer siempre lo correcto. Nadie se acuerda de que existe Fanny. Solo Edmund le hace un poco de caso, pero realmente es como esa mujer allí detrás que está callada y mira al suelo y no hace nada, ¿no? Lo cierto es que Mansfield Park fue de las novelas de Jane Austen que fueron mejor recibidas por la crítica del momento, porque Fanny encarnaba la moral de la época. La mujer tímida, sumisa, humilde y obediente. Una mujer que, aun siendo muy dócil, también es muy recta con sus principios al condenar cosas que hoy nos parecen ridículas, como por ejemplo el teatro, ¿no? Es algo que me impactó muchísimo, pero en el momento en el que salió Mansfield Park era como el modelo de mujer, es el antítesis de la mujer rebelde. Es una mujer recta y completamente amoldada a las convenciones sociales del momento. Y por esto la crítica, repito, moderna, actual, que se hace a esta historia, yo creo que es debido a los lectores y las lectoras que se acercan a Mansfield Park esperándose una protagonista fuerte como la de Orgullo y Prejuicio o Emma o Sentido y Sensibilidad, una protagonista que no duda en ir a contracorriente, sea por amor o por ella misma, y es por esto que se utiliza tanto el término de heroína a la hora de hablar de las protagonistas de las novelas de Jane Austen, porque realmente en su ámbito son heroínas. Por ejemplo, la protagonista de Orgullo y Prejuicio, cuando se niega a casarse con una persona que económicamente es lo más conveniente, pero ella se niega a resignarse y realmente se quiere casar por amor. Esto en su ámbito realmente es de una heroicidad impresionante. Y por esto es muy frecuente que en las reseñas, en la mía propia, porque yo lo he detectado en muchas obras de Jane Austen, destaque cierta crítica social. Una crítica social muy discreta y muy irónica, muy implícita
implícita en la historia y en la forma de narrar de Jane Austen, pero sí que es cierto que hay una corriente crítica bastante fuerte que defiende que las novelas de Jane Austen son muy buenas y ya solamente el hecho de que hoy en día aún disfrutemos de sus novelas tantos lectores y tantas lectoras demuestra el hecho de que realmente estamos ante una obra clásica de literatura. Pero esta corriente crítica defiende que las novelas de Jane Austen tendrán muchas cosas, pero crítica social no es una de ellas. Defienden que realmente es nuestra perspectiva moderna, nuestra necesidad de encontrar feminismo en las novelas que nos gustan y en los clásicos de la literatura escritas por mujeres, lo que nos impulsa a buscar esa crítica social. Yo, en algunas obras de Jane Austen, he encontrado esta crítica social, la he visto, pero parece claro que Mansfield Park no es una de ellas. Y de ahí la decepción de muchos lectores. No encuentran en Fanny Price una heroína a la que idolatrar, a la que admirar. Quizás por el hecho de que Mansfield Park es la única novela cuya historia empieza cuando su protagonista tiene 10 años y termina cuando tiene 18. Es la más joven de las protagonistas de las novelas de Jane Austen y por lo tanto no encontramos en Fanny Price una mujer segura de sí misma. Al revés, encontramos a una mujer bastante conformista y aunque rígida en sus principios, que está claro que han envejecido muy mal, es para mí del todo verosímil. Y es todo lo que yo le pido a una protagonista o un personaje, que sea verosímil, que yo me lo crea. Y sin duda, Fanny te caerá mejor o peor. Te gustará más o menos. Si te la cruzaras en la vida real, habrías sido su amiga o ni siquiera te habrías percatado de su existencia, lo cual es lo más probable. Pero es del todo verosímil y coherente. Fanny crece sintiéndose inferior. El trato que le dan sus primas y especialmente su tía Norris, pero en realidad absolutamente todo el mundo de la familia Bertram, la hace sentir inferior, le hacen sentir como que cada vez que respira ese aire se lo debe a Sir Thomas y por lo tanto al crecer bajo esta presión, al crecer bajo esta deuda constantemente creciente, ella es como un mueble, ¿no? Es que tiene que ser siempre perfecta y no equivocarse nunca, porque mientras que los errores de sus primos son tomados a risa y son incluso encantadores, cada vez que ella comete un mínimo error e incluso si no lo comete, su tía Norris se echa encima de ella y le dice de todo. Por lo tanto, se ha instalado en esta pasividad, se ha cerrado en ella misma e incluso se siente mal cada vez que Edmund le presta atención, la quiere ayudar, le hace caso, ¿no? Por lo tanto, a mí la principal crítica que se le achaca a la protagonista de Mansfield Park, yo no la comparto. A mí el personaje de Fanny Price me pareció muy coherente, también le vi una evolución, le vi una complejidad, incluso diría que conecté más con el carácter débil de Fanny que con el fuerte de Emma, ¿no? Es como que Emma la sigues desde fuera, pero en cambio la personalidad de Fanny a mí me despertaba muchísima ternura. Yo con lo que no conecté de Mansfield Park fue con su desenlace, con su final. Para mí fue algo que me destrozó el libro. Realmente me estaba gustando mucho. Sí que es cierto que en su ecuador la historia es como que se detiene y Jane Austen va ganando páginas con paja, pero luego se recupera y el gran desastre llega con el final. Es un final aún peor que el de Sentido y Sensibilidad, que mira que el de Sentido y Sensibilidad me pareció una chapuza. Y siempre lo diré, y creo que mucha gente tiene resuelto ese final porque lo ha asimilado al de la película, pero el del libro, para mí, es un desastre de final. Pues en Mansfield Park, aún peor. Si queréis una descripción gráfica de mis impresiones de lo que a mí me ha parecido Mansfield Park, lo encontraréis en este dibujo. Es que es tal cual. Es así, o sea, Jane Austen va creando desde la primera página unos personajes tan bien trabajados, tan complejos, cada uno con su personalidad. Es como que va asentando perfectamente los elementos que desarrollará la historia, ¿no? Y ya os he dicho que en el centro flaquea un poco, pero ya al final es una chapuza. Es una chapuza, es un despropósito, es como que le entraron prisas por terminar la historia y desaprovecha completamente el escenario y los personajes
personajes que ha construido tan bien. Resuelve en unas pocas páginas una situación que estaba completamente enredada de cualquier forma y sin pizca de algo parecido al amor. Es como conformismo, conveniencia, segundo plato. Un desastre. No me gustó nada. Y fue una pena porque dije, wow, me está sorprendiendo esta novela que todo el mundo dice que es la peor y a mí realmente me está gustando mucho. Pero llegué al final y dije, pues estoy de acuerdo con todo el mundo porque este final es una pena, es una lástima. No puedo decir más porque os estaría haciendo spoiler, pero creo que hay incluso cierta unanimidad en el hecho de decir que el final de Mansfield Park deja mucho que desear. Y esto es todo. De los libros que he leído hasta ahora de Jane Austen, Mansfield Park es el que menos me ha gustado. Y no por el carácter de su protagonista, con la que yo conecté desde la primera página, entendí y sufrí por ella, sino por su desastroso desenlace, que es aún peor y bastante peor que el de Sentido y Sensibilidad. Dadme un like si os ha gustado esta reseña, dejadme en los comentarios si habéis leído Mansfield Park, qué os parece, si conectasteis con su protagonista, si conectasteis con su final, de verdad, si hay alguien que le gustó ese final, por favor que me lo haga saber y que me lo explique porque yo no entiendo. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Leed mucho. I'm doing my